El niño que soñaba miraba aquella gran ventana del palacio. Dentro de la ventana había un árbol. El niño no lo podía comprender y ni siquiera en sueños podía explicárselo. Alguna vez le decía a su madre: en ese palacio, dentro de la habitación, al otro lado del cristal de la ventana, tienen un árbol. La madre le miraba con ojos serios y fijos. De pronto parecía que tenía miedo y le ponía la mano en la cabeza. No importa, niño, le decía. Pero el recuerdo del árbol perseguía al niño fuera de sus sueños. Vi el árbol ayer por la mañana y ayer por la tarde, dentro de la habitación. Los de ese palacio tienen un árbol en el centro de la sala. Yo lo he visto. Es el árbol gemelo del que vive en la acera, dentro de su cuadrito de tierra, entre cemento. Sí, madre, es el árbol gemelo. Les vi ayer hacerse mocas con las ramas. Como no podía ya pensar en otra cosa, hasta sus sueños le abandonaron. Cuando llegaron los días sin mañana, sin tarde ni noche, cuando la mano de la madre se quedaba mucho rato en su frente para frenar su pensamiento, el niño buscaba afanosamente en el suelo de su cuartito y debajo de la cama. Tal vez el árbol me vaya buscando por debajo de la tierra y vaya empujando la tierra y me encuentre. El miedo de la madre le llegaba al niño a la garganta y sus dientes castañeaban. No importa, niño. Por fin, un día vino la noche. Entró en el cuarto y se lo llevó todo. Madre, qué árbol tan grande, dijo el niño perdido entre sus ramas. Pero ni siquiera oía ya la voz que repetía: no importa, niño, no importa. El árbol es un microrrelato, entre otros, del libro de los niños tontos, escrito por Ana María Matute. Ana María Matute nació en Barcelona en 1925 y murió en 2014. Es considerada integrante de la llamada generación de los 50. Es autora de una larga trayectoria literaria. Los años 50 y 60 fueron para Ana María Matute de gran producción creativa y coinciden con la aparición de algunas de sus novelas más relevantes. Las consecuencias de la guerra civil marcaron en gran medida su percepción de la realidad y la temática de su obra narrativa, ambientada con frecuencia en el mundo de la infancia y la adolescencia de la España de la posguerra. Compagina en su obra una visión realista con lo imaginativo y lo fantástico, lo que le confiere un marcado sello personal. En 2014 se publicó su obra póstuma, Demonios familiares. Ana María Matute escribe microrrelatos. Estos microrrelatos se trata de un texto narrativo brevísimo que cuenta una historia, aunque su acción carezca de desarrollo o éste sea mínimo, dadas las dimensiones a las que se debe ajustar. Constituye, en definitiva, un territorio de libertad y experimentación. Refiriéndome a los personajes, los niños protagonistas suelen estar inmersos en circunstancias que se les imponen desde fuera y pasan por diferentes estados de ánimo. Los niños protagonistas se convierten en seres aislados y se refugian en su mundo imaginario, en su interior o en la naturaleza. El tiempo que utiliza se relaciona de forma imprescindible con el espacio. Podríamos hablar de espacios exteriores, lo más frecuentes dada la importancia de la naturaleza en estos cuentos, e interiores, la habitación, la cocina, la escuela, etc. Faltan, en cambio, descripciones e informaciones explícitas, y abundan, en cambio, los elementos elípticos que hay que rellenar y los símbolos a los que hay que dar sentido. Los de ese palacio tienen un árbol en el centro de la sala, sostiene el niño protagonista de manera obsesiva. Lo ve a todas horas, no puede pensar en otra cosa. El primer encuentro con el árbol se refiere al ayer, y cuando llegaran los días sin mañana, sin tarde ni noche, el niño empieza a buscarlo afanosamente debajo de su cama. Incluso cree haber visto un árbol gemelo que vive en la acera, y hasta llega a personificarlos cuando cree que ambos se hacen mocas con las ramas. La madre, a la que hace partícipe de sus ensoñaciones, no le comprende. Ante la insistencia del niño, le pone la mano en la cabeza y le contesta con un simple «No importa, niño», en un intento de disuadirle. Por fin, un día vino la noche, entró al cuarto y se lo llevó todo, incluso al niño que acaba perdido entre sus ramas. En este microrrelato podemos decir, a diferencia de los otros, que el protagonista no acaba muriendo. O sea, que no es un final trágico, sino un final feliz, ya que el niño logra su sueño, que es perderse entre las ramas del árbol con el que tanto soñaba. En comparación a los otros microrrelatos, los niños son maltratados y menospreciados por los demás niños, pero comparte con otros protagonistas la soledad que le produce vivir en su sueño. Una de las semejanzas es que también se trata de un niño que vive al margen de cuanto le rodea, inmerso en un sueño. Entre las diferencias, por ejemplo, nadie le maltrata ni le margina, ni tampoco su final es trágico, como ya hemos dicho antes. Este microrrelato transcurre en diferentes sitios, como por ejemplo el colegio,
que no nos define mucho sobre él. En cambio, el palacio sí, que parece un palacio bastante grande y bonito, con el que el niño sueña entrar para poder estar con el árbol. Y la habitación del palacio también nos la define poco, pero bien, que es una gran habitación con un árbol céntrico y la acera donde se encuentra el árbol gemelo del árbol del palacio. Y el cuartito del niño, que podríamos definir como el cuarto de un niño cualquiera, con su cama, su armario y su escritorio. Un fragmento que podría cambiar del diálogo entre la madre y el niño sería que el niño le define exactamente cómo es el árbol y la madre le sigue diciendo que no importa sin prestarle atención. Por ejemplo, el niño le diría: mira, mamá, este árbol que hay ahí fuera. Es un árbol muy grande, con unas hojas preciosas, con unas grandes ramas. Y la madre le seguiría diciendo: no importa, niño, no importa.